Ser podcast. Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos ya a miércoles en esta primera semana de junio con mucha actividad política, con muchas cosas y con muchos puntos de atención a los que vamos a acudir y sobre los que vamos a hablar y analizar esta mañana con Ignacio Escolar. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Ángel. Con Joan Subirats. Buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Y con Carlos Navarro Antolín. Carlos, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar por lo que va a ser sin duda, ya fue ayer la imagen, esa llegada de la ya ex militante del Partido Socialista, Leire Díez, a la calle Ferraz ayer por la tarde, pero evidentemente la imagen y el sonido va a estar esta mañana en las declaraciones, en esa anunciada comparecencia, anunciada por ella misma, que va a hacer a partir de las 10 de la mañana. Ayer sí que supimos, después de su salida de la calle Ferraz, de la sede del Partido Socialista, es que había pedido la baja del partido, después de que hayan salido a la luz esas informaciones que la señalan, al menos así hablan de ella, los medios que publicaron esos audios, como una fontanera de Ferraz. Ella presentó su baja después de reunirse en la sede del Partido Socialista con los servicios jurídicos del partido y con el secretario de organización, con Santos Cerdán. Ana Fernández Vila, buenos días. Hola de nuevo, Ángel. Ella además llevó a Ferraz una serie de documentos en un pendrive, documentos que contendrían la información de la trama de los hidrocarburos que ella dice que ha ido recopilando en todo este tiempo, documentos que ahora ya están en poder del Partido Socialista, que se desvincula, sigue desvinculándose, como ha hecho desde el principio, de las maniobras de esta ya ex militante. Y el caso es que hoy 10, como decíamos, comparecerá a partir de las 10 de la mañana para dar explicaciones. Sí, en menos de 2 horas Leire Díez atiende a la prensa, aunque su intención, por lo que nos dice, es no responder a preguntas. Su objetivo es empezar a defenderse a título personal de las acusaciones de maniobrar contra la UCO que se desprenden de las conversaciones con empresarios que se empezaron a revelar la semana pasada. Eso es lo que pretende y por eso solicitó ayer su baja como militante, según nos explicó en conversación con la SER, y así se lo trasladó también al secretario de organización, a Santos Cerdán, a quien pidió ver en persona para informarle de su decisión. Eso fue después de su reunión de 2 horas con el director de los servicios jurídicos del PSOE, a quien dice que le entregó más de 2.000 documentos sobre su investigación de la trama de hidrocarburos para defender su versión de que todo forma parte de un trabajo periodístico que asegura que está realizando. Ahora, tras su renuncia al carné del PSOE, Ferraz se dispone ya a cerrar el expediente informativo que le abrió sin haber llegado a imponerle ninguna medida disciplinaria. Aseguran fuentes socialistas que la militancia era lo único que les vinculaba con Díez y ahora, con su baja voluntaria, aseguran que ya no procede a hacer nada más. De hecho, ni se plantean por ahora acciones legales porque insisten en que en ningún momento de las conversaciones que se han revelado se menciona al PSOE. Dicen que no hay pruebas de que ella actuara en su nombre y tampoco prevén dar más explicaciones. Los socialistas pretenden dar por zanjado este asunto y lo que nos dicen fuentes del partido es que en Ferraz se respira tranquilidad porque la decisión de Díez dicen que les permite dar respuesta a los sectores que les pedían romper con ella. De hecho, es ella la que rompe con ellos, sino el Partido Socialista con ella. Pero bueno, Ana, gracias. Sí, a vosotros. Así están las cosas ahora mismo. Mal empezamos si ella en esta comparecencia no admite preguntas, porque es verdad que es un caso que genera muchísimas preguntas, muchísimas dudas que habría que resolver. Ella tiene que resolver una parte de estas dudas, pero el Partido Socialista tiene que resolver también una parte de las dudas. Y el Partido Socialista lo que hace es, con esta iniciativa de ella, de Leire Díez, de darse de baja del Partido Socialista, no es que el partido la haya expulsado, cerrar ese expediente informativo que había abierto, y aquí paz y después gloria, que se diría. Subirats, ¿es suficiente esto? ¿Se puede terminar así? Yo creo que la gran duda ahí, como es evidente, es que si esta señora lo que hacía era, digamos, presentarse a título propio diciendo que estaba haciendo una investigación periodística, si hacía ver que iba más allá porque así para su investigación periodística podía conseguir más espacio, o si detrás de todo ello había una cierta, digamos, formal o informal conexión con el partido. O sea, el debate en el fondo
no es, o sea, si habláramos de Leire Díaz como una persona que es una freelance que hace una investigación sobre hidrocarburos, no estaríamos discutiendo hoy esto. Sí. El tema clave es cuál es la conexión que tiene o no con el aparato orgánico del Partido Socialista, ¿no? Y evidentemente, digamos, su trayectoria, porque ahora ha aparecido el tema de la filatelia, pues ya han empezado a hablar de voto por correos, pero su trayectoria como militante del partido la sitúa en este tema como con más significación que la simple, digamos, freelance que se dedica a hacer una cosa por su cuenta. Esta es la duda que está planteada, ¿no? El grado de credibilidad de esto. Es evidente que es un poco extraño, por decirlo así, que una persona que está haciendo una investigación periodística diga que puede hacer que dos fiscales vayan a Dubái a negociar algo, ¿no? Es un poco extraño, digamos, como manera de hacer investigación. Pero vete a saber si era una persona que se daba humos. Que era un poco fantasiosa. Exacto, que era fantasiosa y que lo que hacía todo esto es pues, para poder seguir con su... Ahí está la clave del tema. Que ahora, después de aquí un rato, aparezca, no admita preguntas y que el Partido Socialista, digamos, a partir de que ella se ha dado de baja, aquí paz y después gloria, me parece un poco extraño. Este es un poco la conclusión. Bueno, yo creo que con lo que hemos escuchado de los audios, que hemos escuchado fragmentos, yo creo que había material suficiente para tomar medidas más contundentes, pero en fin, el PSOE de verdad que se ahorra un expediente de expulsión, que ya sabemos lo farragoso y lo largo que hubiera sido. De hecho, todavía no está cerrado el de expulsión del partido de Ábalos, y con lo cual, bueno, y pone además un cortafuegos ya rápidamente. Esta señora ya no es compañera, eso lo pueden decir en el PSOE. Al menos hay un dato que no puede ser menor: la hemos visto entrar en la casa madre, en Ferraz, porque había durante varios días, poco más o menos, que esta señora no tenía absolutamente nada que ver. Pues ya la hemos visto entrar. La comparecencia de hoy es muy importante porque veremos hasta qué punto se defiende, cómo defiende al partido, qué tipo de acuerdos amistosos, vamos a decirlo así, han podido llegar en la tarde de ayer. Pero en fin, esto al final exigirá una investigación judicial para efectivamente ver quién encargaba, quién promovía, quién se beneficia, porque evidentemente mi grado de ingenuidad no alcanza a deducir, a concluir que esta señora actuaba sola. Y por cierto, si era una investigación periodística, si era para un libro, ¿por qué se da de baja del partido? Los hechos hablan por sí solos. Sí, es verdad que en ninguno de esos audios que hemos podido escuchar ella habla en nombre del partido. Eso que es a lo que se ha agarrado siempre el Partido Socialista también, porque ella en ningún momento habla en nombre del partido. Ella dice que puede conseguir ciertos beneficios que después, y esto lo hemos contado desde el primer día, se ha demostrado que no ha sido así. Es decir, nada de lo que ella prometía se cumplió. Pero que en cualquier caso ella no ha hablado nunca ni del PSOE ni del Gobierno. Creo que Carlos ahora daba un dato interesante cuando recordaba que ni siquiera a Ábalos le han podido expulsar. ¿Hay alguna duda de que está fuera del partido? Está en el grupo mixto, sentado en otro sitio, está haciendo cosas que al partido no le gustan nada, como por ejemplo decir que él ha autorizado la filtración de mensajes con el presidente del gobierno y aún así no lo han podido echar. Los partidos tienen protocolos y no son tan sencillos porque, por ejemplo, recuerdo un caso muy concreto, una concejal tránsfuga de Tenerife, de Ciudadanos, que votó a favor de una moción de censura sin permiso de su partido. Ciudadanos la expulsó y luego le ganó el juicio a Ciudadanos porque es muy complicado, porque hay una serie de garantías y porque todos los partidos tienen estatutos a la hora de expulsar a un militante de una organización de este tipo. Y luego, sobre el caso en sí, yo, con los datos que hay sobre la mesa, hay dos hipótesis. Una es que en efecto tiene algún tipo de conexión con Ferraz, que tiene gradaciones. No es lo mismo que estuviese informando a Ferraz, estoy mirando esto a ver qué encuentro, y le dijesen sí, tira, a ver qué encuentras, a que fuese una comisionada enviada por Ferraz directamente con misión de suicidarse en caso de que sea detectada, ¿no? Y hay otra posibilidad también, tú la decía también Subirats, que es que fuese dándose ínfulas para ver si así conseguía información. Lo que sí que es un dato es que en el caso de los hidrocarburos, que es lo que estaba mirando y lo que estaba preguntando, que es un caso bastante interesante porque son fraudes de cientos de millones de euros en impuestos por medio de gasolineras que no pagaban impuestos, que la petrolera que ponía en marcha esa gasolinera después cerraba y así se ahorraba pagar los impuestos que se liquidan a posteriori. Bueno, pues ahí el único empresario imputado que ha tenido un trato de favor, en mi opinión evidente, por parte de la Fiscalía es Víctor de Aldama, el único. Y recuerdo cómo fue el trato de favor, porque Víctor de Aldama está imputado en dos causas, Koldo y Ábalos, y está imputado también en hidrocarburos. Que es por lo que estaba en la cárcel. Estaba en prisión por hidrocarburos, en prisión preventiva, porque sí. Se había considerado que alguien que tiene cientos de millones en presunto fraude fiscal, pues tiene, y propiedades en el extranjero y dinero fuera, tiene riesgo de fuga. Le llaman a declarar
por Koldo y Ábalos. Allí dice que va a aprobar unas pruebas que han pasado 6 meses y no han llegado. Han llegado bulos, insultos, fanfarronerías, pero lo que se dice pruebas en el caso de Koldo de Ábalos o en el caso de hidrocarburos, menos aún. Pero ese es puesto en libertad cuando declara por una causa distinta. Oiga, si está en prisión por hidrocarburos, ¿por qué le ponen en libertad por lo que dice de Koldo y Ábalos? Y esto lo hace la Fiscalía. Sí, porque el presunto delito de hidrocarburos esto lo sigue hace la estando Fiscalía. ahí. ¿Para ayudar al gobierno? Pues lo dudo mucho. Entre otras cosas, porque en fin, anticorrupción funcionó de una manera un poco rara también, ni siquiera informaron a la Fiscalía General del Estado de que iban a hacer esto. Anticorrupción, el fiscal jefe anticorrupción fue nombrado en el gobierno anterior, durante la etapa del gobierno anterior y por un fiscal conservador, y esas cosas están pasando hoy. Están pasando hoy. Claro, a mí que de repente la sospecha sea que el gobierno ha maniobrado para favorecer a Hamlin, al empresario este que está en Dubái, que por cierto comparte abogado con Víctor de Aldama. ¿Dónde la ha beneficiado? Uno está en libertad, el otro sigue en Dubái. Se ha demostrado que nada de lo que ella puso sobre la mesa, nada en de esos lo que audios que se han filtrado, nada de eso estas se ha cosas cumplido. que yo, insisto, eso es impresentable. Si realmente se prueba que esta señora estaba yendo de intermediaria para jugar a yo te doy, tú me das basura, yo te doy basura, eso sería impresentable. Pero es que, en fin, faltan muchos episodios para demostrar algo así, y lo que sí que está bastante claro es que es muy anómalo, no suele pasar nunca, que a ti te pongan en libertad en otra causa por lo que declaras por otro tema. No suele pasar, porque si tú estás en prisión por hidrocarburos es porque se considera que ahí hay un riesgo de fuga con una serie de criterios. Ya que te pongan en libertad por lo que dices de Víctor, del presidente y de Ábalos y de Koldo, y que luego no consigues probar, porque, en fin, acordaos cuando dijo que había cuentas en Suiza de Begoña Gómez y era de la fábrica de bulos esta que fabrica cuentas falsas a un montón de gente. En fin, vamos a ver cómo sigue y qué dice ahora Leire, pero los hechos hasta ahora son estos. Sí, lo que también está encima de la mesa es el debate sobre UCO. O sea, resulta que ahora, digamos, en el gobierno anterior la UDEF era el gran tema, ¿no? Y ahora es UCO. Son dos unidades, digamos, de investigación, una de la Policía Nacional, que es la UDEF, y el otro de la Guardia Civil, ¿no? Sí. Y van apareciendo constantemente como digamos, implicadas en este tipo de situaciones. Es evidente que digamos, el debate de fondo es un debate que el Partido Popular también está alentando, independientemente de si hay agua en la piscina o no en este caso, porque, claro, de aquí a un año, si no recuerdo mal, va a haber el proceso de Kitchen, que se va a añadir al que ya hubo de Gürtel, a los temas del caso de Cataluña, de la utilización de la policía patriótica. Es decir, digamos, el escenario es un escenario, digamos, de comprobaciones claras y fehacientes de corrupción en el caso del Partido Popular, que el Partido Popular quiere extender también, evidentemente, al Partido Socialista, generando ahora esta especie de campaña alucinante, que es la de mafia o democracia, con la cual convoca la manifestación del domingo, ¿no? En ese contexto, digamos, cualquier cosa que sirva para generar algo que para mí es nefasto, que es que todo el mundo es igual, todos los partidos están implicados en procesos similares, y que ahora, pues, digamos, ellos que van de guays, pues ahora verán lo que les espera. Y para mí, al final, esto es caldo de cultivo precisamente para aquellos que están esperando que esto pase, para poner de relieve que la única alternativa es un gobierno autoritario, que lo tenga claro, etcétera, ¿no? Para mí este es el problema central de todo este proceso. Mira, déjame que voy a hacer una pausa, lo voy a retomar aquí donde nos lo dejaba ahora Subirats, la utilización que está haciendo el Partido Popular, que además está calentando esa manifestación prevista para el domingo que viene, pero también hay ciertas críticas por parte de los socios de gobierno y de investidura de Pedro Sánchez. Le exigen al gobierno más explicaciones sobre este episodio. Vamos a ver qué dice hoy Leire Díez, pero los socios le piden al gobierno que también dé sus explicaciones que no ha dado hasta ahora. Hacemos una pausa y vamos con ello. El Abierto. Ser podcast.
en el abierto Ignacio Escolar, Joan Subirats y Carlos Navarro Antolín. Lo decíamos antes de esta pausa, todo este caso Leire Díez, del que suponemos que entenderemos algo más después de la comparecencia de la propia Leire Díez prevista para las 10 de la mañana. Veremos si con preguntas o sin preguntas de los periodistas, pero todo este caso ha llevado al Partido Popular a hablar de cloacas, a señalar al gobierno, a acusarlo de mafia, de hecho directamente al presidente del gobierno como el capo de toda esta mafia. Pero más allá del uso que el PP está haciendo de este caso para atacar al gobierno, y ahora hablaremos más de ello, la realidad es que los socios del gobierno también siguen pidiendo explicaciones. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Algunos socios del gobierno, de hecho, presionan para que el presidente del gobierno comparezca. Lo está pidiendo Junts, lo está pidiendo Podemos, y aunque desde Somar no exigen explicaciones como tal, sí creen que el PSOE debe tomar medidas contundentes. Sí, tras días viendo cómo el caso Leire se le iba atragantando al PSOE, los socios parlamentarios han pasado de las palabras a los hechos y empiezan a exigir explicaciones. Lo ha hecho conjuntamente Podemos y Esquerra, que ayer presentaron una solicitud para que Sánchez comparezca en el Pleno del Congreso. Fuentes republicanas nos decían que este caso exige cada vez más dar la cara, mientras que desde Podemos, su secretaria general, Yone Belarra, elevaba el tono contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno. Todo el tiempo que permanece en silencio sobre los audios de esa militante del Partido Socialista, Leire Díez, es un día perdido para nuestra democracia y que, por tanto, tiene que dar explicaciones y tiene que comparecer en el Congreso de los Diputados. Fuentes de Junts también nos confirmaban que van a exigir la comparecencia de Sánchez, aunque no sabemos aún si será a través de una iniciativa propia o bien apoyando alguna de las que ya están registradas. Incluso Sumar, que ha recibido muchas críticas por su tibieza con este caso, empieza a moverse y, aunque no ha pedido aún la comparecencia de Sánchez, sí exigen explicaciones. Le pido que actúen con contundencia. Sí, que no les tiemble la mano, que tomemos medidas en serio para evitar lo que está pasando. Esto es rendir cuentas, ser transparente y actuar cuando tenemos que actuar. Y luego, Ángels, están los socios vascos, tanto en el PNV como en Bildu. Nos dicen que van a esperar a que la mesa del Congreso califique las peticiones de comparecencia para posicionarse. Un trámite parlamentario que debería producirse el próximo martes para que, como pronto, Sánchez diese explicaciones en el Congreso a finales de junio. Coello, gracias. A vosotros. De todas formas, Ignacio, si tú no das explicaciones, en este caso si el gobierno no da explicaciones, las explicaciones la dan los otros. Y no son explicaciones, sino que son explicaciones interesadas y manipuladas y mentiras muchas veces. Mira, yo creo que muchas veces en política hay un teatro y hay unas bambalinas. Y que muchas veces los mensajes que se dan en público los partidos son muy distintos a los que se dan en privado. En público, todos los socios del gobierno y del PSOE están criticando muy duramente todo lo que ha pasado, pero es que en privado saben perfectamente lo que ha pasado. Y no tienen gran crítica. Porque saben perfectamente que en España operó durante años una verdadera cloaca, que no tiene nada que ver con esto, de la que todos ellos fueron directos damnificados. Fueron víctimas, exacto. Y estos partidos que están criticando, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, se han reunido con estas personas. Se han reunido con Javier Pérez Dolcet, se han reunido con Leire Díez. Y claro, entiendo que ahora esto lo que demuestra es hasta qué punto la derecha es capaz de generar una ola de debate donde todos los barcos se mueven, incluso los que saben dónde está el ancla y saben lo que ha ocurrido, ¿no? Pero creo que realmente, me atrevo a pronosticar, que esto, a efectos de los líos internos de la coalición y de las votaciones, que siempre es muy delicado, va a ser irrelevante. Va a ser ruido, pero ninguna nuez. Porque no va a haber ninguno de los socios de gobierno va a presionar de verdad al gobierno con este tema, más allá de lo que digan en público, para no quedar arrasados por la ola de opinión pública que ya ha dado por hecho pues que esto es gravísimo, que esto es tremendo y que esto es prácticamente el Watergate. O algo peor todavía, que esto es lo más grave desde los GAL, ¿no? Omitiendo varias cosas importantes en esta historia, que es, a mí de verdad, no quiero, si realmente se demuestra que el PSOE estaba metido y que estaban ofreciendo los pactos, me parecerá fatal, pero me parece terrible y me parece, en fin, una cosa inenarrable y alucinante que desde el Partido Popular se pongan con este nivel de dureza con la que tienen encima de la mesa. Es que gobernaron antes de ayer. Tienen a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, procesado por estar utilizando los fondos reservados para robar las pruebas de corrupción que afectaban a su partido en la operación Kitchen. Tienen una causa abierta en la Audiencia Nacional toda la Policía Patriótica por las persecuciones contra Podemos. Hay evidencias enormes de todo lo que se hizo en España en la operación Cataluña contra los independentistas. Todo esto no son informaciones de prensa, son hechos judiciales bastante contrastados, que, en fin, son abundantísimos y que, de verdad, si a este gobierno hay que llamarle la mafia, como llamamos al anterior.
Si esta es la mafia, ¿qué es el anterior? El anterior, porque aquí el fontanero del PP no era un espontáneo, un militante que iba por ahí, que prometía y luego no cumplía. Era el ministro del Interior diciendo esto es la Fiscalía te lo afina en su propio despacho. Esto era lo que pasaba en aquel gobierno. Aquello que era. Si esto es la mafia, aquello que era. Carlos. Sí, a mí vaya por delante que no me parece, vamos a decirlo así, no me parece afortunado la elección del término mafia, menos para una manifestación que se intentará que sea masiva, ¿no? No me parece correcto y me parece que es un término arriesgado en este momento. Lo que haya hecho mal el Partido Popular, que efectivamente ese contexto es importante, y el año que viene, según los calendarios que he consultado, pues habrá ya novedades de la Gürtel y de la Kitche, pero todavía falta tiempo. Lo que haya hecho mal y lo que esté por investigar no exime de ningún caso a la posible gravedad de los hechos que tenemos ahora. Sí, pero sí debería ser el Partido Popular más cuidadoso entonces con la crítica. Allá. Bueno, pero como eso puede al año que viene y puede acabar bien, incluso como puede acabar bien lo del PSOE, porque todavía no se ha iniciado ninguna investigación judicial, pues bueno, ahora mismo lo que toca, las fichas del ajedrez están puestas donde están puestas. Y el Partido Popular supongo que jugará con el calendario de que para esas posibles novedades todavía queda, creo que un año. Nadie, aquí los hechos probados, como me gusta a mí decir, los hechos probados son que aquí nadie quiere estar vinculado a un personaje de alcantarilla. Vamos a dejar de decirlo de fontanero. Esto es un personaje de alcantarilla. Y nadie quiere estar vinculado. Unos están callados, como de momento el presidente del gobierno. Otros ya han puesto en el partido en Ferraz tierra de por medio, el llamado cortafuego, con esa baja voluntaria, entre comillas, y los socios del parlamentario están pidiendo ya explicaciones. Pues evidentemente, no nos olvidemos nunca que este gobierno llegó, si no me equivoco, hace 7 años, con la bandera de la regeneración. Pues de ahí hay que desvincularse. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo que nunca dejarán caer al gobierno, porque los socios jamás se verán en otra, y eso hay que tenerlo muy presente, jamás se verán en otra y no pueden arriesgarse a dejar caer este gobierno. Advertías, tú decías, Subirats, el peligro de cuando al final todo se mete en la misma trituradora, en la misma hormigonera, porque da la sensación de que todo es lo mismo, de que todos son iguales, y eso lleva a esa desafección y a las consecuencias que tiene esa desafección, que se pueden ver este domingo que viene también aquí en Madrid, no solo con esa manifestación, sino con esa cumbre ultra que se va a celebrar con presencia de Milei. Pero claro, si tu gobierno no das explicaciones, yo insisto, al final quien las da son otros. Sí, es evidente que, por ejemplo, estamos últimamente viendo bastante a menudo comparecencias de políticos que no admiten preguntas, ¿no? Sí. Y se les llama ruedas de prensa. Yo diría que una rueda de prensa no es exactamente esto, pero bueno, es decir, y esto va generando la sensación un poco de esa especie de opacidad, ¿no? En la cual solamente hay mensajes muy digamos, con mucho calado, como esto de mafia o democracia, que como eslogan es espectacular. Es tremendo. Exacto. Pero que lo que a mí me preocupa es un poco lo que decías ahora tú al final, ¿no? Es decir, viendo lo que está ocurriendo en el mundo, en Europa también, viendo, digamos, el descrédito que en general se puede detectar en cualquier encuesta que se hace sobre el funcionamiento de la democracia y de los propios políticos, esto solamente lo que hace es abundar en esta misma sensación y impide discutir de cosas muy de fondo, es decir, qué está ocurriendo con la situación económica. Realmente la mejora del ámbito de la situación económica, el hecho de que tengamos unas expectativas de crecimiento que son las mayores de toda Europa. El dato del paro de ayer, que es histórico y ha pasado exacto. prácticamente desapercibido. Pues exacto, o sea, esto acaba difuminándose y no permite discutir de si esta mejora en la situación económica en general, de más empleo, etcétera, puede redundar en mejores condiciones de vida, en mejores elementos de igualdad, de dignidad de las personas, en resolver problemas de la vivienda, porque solo estamos pensando, o solo hacemos ver que pensamos, desde el punto de vista de agenda mediática, en algo que al final lo único que hace es alejar más y más a la gente de los debates sobre las políticas concretas. En esta legislatura, realmente la capacidad por la situación que tenemos política, la capacidad de hacer políticas en serio que modifiquen las condiciones de vida se está poniendo muy en cuestión. Y yo creo que esto es lo grave, porque al final, ¿quién va a sacar beneficio de este caldo, digamos, ¿no? Aquellos que probablemente más tienen a ganar con el descrédito de la democracia,
que no es precisamente las clases populares, ¿no? Yo creo que este es el quid de la cuestión, ¿no? Como estamos viendo o sea, si uno ve, bueno, ahora hablaremos de la conferencia de presidentes, pero incluso la propia lógica del Partido Popular en relación a la conferencia de presidentes es anularlo por sobrecarga, digamos, ¿no? Con lo cual será difícil discutir de temas que se deberían discutir, ¿no? Es decir, yo lo encuentro absolutamente, digamos, preocupante el hecho de que estemos como cavando, o sea, todos juntos vamos cavando hacia abajo, buscando no se sabe qué, que es al final el mal funcionamiento de la democracia, ¿no? Bueno, pero esto al final lo que demuestra es la habilidad de la derecha para marcar la agenda mediática. Claro, sí, por poner un ejemplo, hace relato, 2 años, ¿no? Estábamos hablando de la Claro. crisis inminente que iba a hundir la economía española, ¿os acordáis, no? Sí. Estaba Alberto Núñez Feijóo pronosticando que venía una situación terrorífica, que esto iba a ser horroroso, que ahora de repente, cuando todo eso desaparece y en fin, las evidencias son las que son, es justo al contrario, es decir, en vez de venir el invierno económico que pronosticaba Feijóo, te llega que España es el país que más crece de toda la OCDE. Bueno, pues ante eso vamos a hablar de ese Audi y ese Volvo que tenía Santos Cerdán, del que hablábamos hace 2 semanas y que tampoco ha aparecido. Pues cuando después eso se convierte en algo irrelevante, vamos a hablar de otro tema que yo no sé en qué quedará dentro de un mes, pero recuerdo en qué han quedado los anteriores. Recuerdo cuando Tito Berni iba a hundir al gobierno, iba a probarse claramente que Tito Berni estaba relacionado directamente con Sánchez y que era él el que... Claro, entonces habrá que parar un poco y decir, vamos a reflexionar sobre qué ha pasado antes con todos estos grandes tormentas que lo único que buscan, y lo están consiguiendo, es dar la sensación de hundimiento y de sensación de caos absoluto y de que este gobierno le queda 2 telediarios, a lo mejor solo 1. En el abierto, Ignacio Escolar, Joan Subirats y Carlos Navarro Antolín. Vamos a avanzar, pero todo está relacionado porque antes se decía aquí en la mesa de análisis el Partido Popular intenta y consigue imponer siempre su agenda. Bueno, pues lo mismo va a pasar en la conferencia de presidentes, porque se celebra el viernes en Barcelona. El PP había amenazado con no acudir, que sus presidentes autonómicos no acudieran a la cita si el Ejecutivo no incluía una serie de asuntos que para ellos era exigencia, eran vitales, entre ellos la financiación autonómica. Bueno, hasta aquí dices, vale, pero, por ejemplo, se ha incluido en la agenda del día lo que la derecha y también la ultraderecha denomina inquiocupación. Bueno, finalmente el Gobierno ha decidido incluir todos esos temas que quería que estuvieran en el orden del día el Partido Popular y así fuerza al Partido Popular a que tenga que acudir a la reunión, a la conferencia de presidentes. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. El Partido Popular ve en todo esto, en el hecho de que el Ejecutivo haya comprado sus temas como una victoria, creen que se han impuesto frente al Gobierno, aunque desde el Ejecutivo recuerdan que todo esto solo ralentiza una reunión que tiene como objetivo, y lo decía ayer el ministro Ángel Víctor Torres, el acuerdo entre instituciones. Sí, es complicado para el PP gestionar esa foto en Barcelona con los varones sentados a la mesa con Pedro Sánchez y concentrarse 2 días después con el lema mafia o democracia. De ahí que optaran por forzar al máximo la maquinaria y estar dispuestos incluso a plantar al presidente del Gobierno. Al final, el Ejecutivo, aceptando todos los temas que proponía el PP, les ha dejado sin argumentos. Feijóo lo vende como un triunfo. Es el PP el que le obliga a hablar de lo que la gente reclama. Es decir, dice el PP que ha conseguido torcerle el brazo al Gobierno, aunque en realidad el Ejecutivo nunca se ha negado a incluir esos temas que proponía el PP. De hecho, el 28 de mayo hubo una reunión preparatoria con los consejeros. Ahí el Gobierno proponía 2 temas, vivienda y universidades. Las comunidades trajeron otras propuestas y el Gobierno hizo un nuevo orden del día aceptando algunos de esos temas. No es verdad que no incluyéramos ningún punto del Partido Popular. La realidad es que incluimos la mayoría de los puntos del Partido Popular. Pero los consejeros del PP votaron en contra, lo que demuestra, según el Gobierno, el poco interés real que hay en llegar a acuerdos. Al final, el Ejecutivo ha incluido todos los puntos, son 14, y están redactados en el orden del día tal y como los había redactado el PP. Caos ferroviario, inquiocupación, retirar iniciativas legislativas del Gobierno, control de fronteras. Cree el Ejecutivo que el hecho de llevar tantos asuntos en una sola reunión da cuenta de la poca seriedad con la que quieren tratarse. Recuerda además el ministro que el espíritu de la conferencia es llegar a acuerdos, debatir. No es un órgano de disenso o de enfrentamiento. Este es un órgano de carácter institucional.
La reunión en cualquier caso se va a producir a pesar del clima político, aunque no descartan en el gobierno que el PP sorprenda el viernes con algún movimiento y busque otro argumento para boicotear la cita. Sara, gracias. Gracias, hasta luego. luego. No parece, Carlos, que vaya a ser muy viable esta reunión con todos estos temas. Algunos temas introducidos incluso que no son competencia de las comunidades autónomas. Bueno, las conferencias de presidente autonómico no son especialmente operativas, ¿no? Estoy de acuerdo con el ministro que es un órgano institucional y nunca está de más porque este país pues adolece de una falta cada vez mayor de institucionalidad, ¿no? Estamos viendo cosas en los últimos años que nunca habíamos visto y es bueno que al menos haya esa reunión y por otra parte es lógico que se hablen de ciertos temas. No tiene ningún sentido que se reúnan los presidentes de las comunidades autónomas y los responsables de las 2 ciudades autónomas y no se hable de inmigración, de energía, del caos ferroviario, de la financiación. Eso es absolutamente lógico. Se ha llegado a la vía porque el PP lo ha pedido, el reglamento le ampara, no se nos olvide, se evita los asientos vacíos después de haber desayunado con el rey. El PP nunca hubiera dejado plantado al jefe del Estado porque eso le caería encima, eso lo tenían yo creo que meridianamente claro. Y por otra parte, al final también gana Pedro Sánchez, que se va a hacer la foto con todos, nada menos que en Cataluña, va a dar una imagen, va a proyectar una imagen de normalidad y de capacidad para al final tener a todos ahí de distinto signo político, y eso yo creo que a cualquier gobernante le viene bien esa foto, con lo cual las dos partes, el PP ya ha sacado partido y el presidente del gobierno también lo va a sacar, no se nos olvide, ¿eh? Ignacio. Yo creo que es una irresponsabilidad enorme lo que está haciendo el PP. Primero, es falso que no se lleguen a acuerdos en estas cumbres, ¿eh? O sea, hay en 2005 un acuerdo sobre financiación sanitaria, en la pandemia muchos acuerdos sobre las medidas de frente al COVID, en el 22 algunos acuerdos sobre la respuesta energética a la guerra de Ucrania, es decir, que sí que ha servido para algo esto. Lo que pasa aquí es muy distinto. El domingo, cuando Feijóo sale con ataques durísimos sobre la mafia y tal, Abascal le dice al PP, oye, vosotros mucho que decís que es la mafia, pero luego sentáis con ellos y pactáis en Europa, porque hay que recordar que en Europa, en el Parlamento Europeo, gobiernan el socialismo y los populares juntos. Hay que recordarlo. Entonces, claro, Abascal le dice, pero ¿qué estás diciendo tú que es la mafia si luego tú te sientas como si con la mafia, ¿no? Bajo tu mismo criterio, ¿no? Y claro, a partir de ahí Feijóo se ve atrapada por su propio discurso, porque claro, es un poco marciano sentarte con el gobierno y a los 2 días irte a una manifestación llamándole mafioso, ¿no? Que intenta buscar un órdago para que el gobierno se levante, porque meter 16 puntos del orden del día en una conferencia donde había 6 es reventarla. Y sobre todo cuando muchos de ellos, es que en fin, ¿qué tienen que opinar los presidentes autonómicos de competencias nacionales, estatales, como por ejemplo la reforma del Estatuto del Fiscal General, que es por cierto algo que viene de Europa también, que no es un invento de Pedro Sánchez, no tiene nada que ver. Entonces, esta idea de que el gobierno gana porque se hace una foto, de verdad, yo creo que no tiene ni pies ni cabeza, es todo el revés. ¿Por qué el PP pretende convertir esto? En fin, antes era una dictadura, como dictadura les parece poco, estamos en una mafia y mañana será un genocida, Pedro Sánchez, porque ¿qué te falta ya después de falta de respeto institucional y de mínima convivencia política y mínimo respeto por lo que votan los españoles, que es la razón por la cual Pedro Sánchez está de presidente, no porque sea la mafia? Yo no he dicho que el gobierno gane, he dicho que le saca partido a la foto. Y ¿qué partido le saca esa foto? Si tú me dejas... Di, Carlos. Es que le saca partido, evidentemente tú mismo has dicho antes que la política es un teatro y esa imagen además yo creo que además es positivo y que es buena, que al menos como está la política de crispada y de polarizada, no vale de nada, esa es una foto, de que no hay... si me dejas terminar, yo sí, soy de caballería muy rápido. Carlos, termina. Yo creo que eso incluso es bueno, Ignacio, de verdad que digo que es bueno, no digo que gane, ya cada cual habrá analistas más sesudos que yo, que los hay a legión, pero yo creo que es bueno que esa foto se haya, además en Cataluña, con Illa, que es el icono de haber aportado la normalidad a la vida institucional tan agitada en los últimos años, eso es bueno. Y por otra parte y por último, ¿cómo no se va a hablar de políticas estatales cuando hay una amenaza seria de transferir ciertas políticas estatales a comunidades autónomas como la de Cataluña con la inmigración? Claro que sí, claro que se puede. Momentito, claro que no te estoy hablando de, tú has hablado, bueno, pero como tú has dicho en general, que por qué tienen que opinar los presidentes de comunidades autónomas de políticas estatales. Primero, las comunidades autónomas son estados, no se nos olvide. No se nos olvide que son un brazo importantísimo del Estado. Y cuando uno de los 4 acuerdos, todavía no cumplidos, por fortuna, del PSOE con Junts, es la transferencia de las políticas migratorias, claro que sí, claro que hay que hablarlo, porque lo que interesa a Cataluña interesa a todos, aunque sea solo una amenaza, un amago o un intento. Claro que sí, por supuesto, hay que hablar de todo. Ahora te dejaré, Ignacio, que respondas, pero vamos a escuchar a Subirás también. Subirás. Sí, no, yo creo que el tema, más allá de la coyuntura, sí que requeriría una cierta atención. Es decir, somos un Estado
compuesto, ¿no?, que se llama. En el fondo, en cualquier otra situación, porque aquí no se ha podido utilizar la palabra federal, seríamos entendidos como un Estado federal. Pero no lo somos. ¿Esto qué implica el hecho de no ser un Estado federal? Que hay una serie de instituciones, que son habitualmente las que tiene un Estado federal, que lo que hacen es articular las competencias entre el Estado y los Estados federados. Aquí, en este caso nuestro, pues las comunidades autónomas. Recordemos que cuando murió Franco, la distribución de gasto público era 88-12, 88 el Estado, 12 los ayuntamientos. Ahora estamos en el 50% más o menos el Estado, un 40% las comunidades autónomas y el resto, un 12-13% los municipios, ¿no? Es decir, es una distribución en la cual las comunidades autónomas han pasado de no existir a, digamos, acumular competencias muy importantes, las más importantes, educación y sanidad, pero muchas otras, hasta el punto de que cerca del 40%, el 36% más o menos, lo gestionan ellos. ¿Qué sistema de articulación existe? Normalmente, durante muchos años, fue solamente el bilateralismo, es decir, cada comunidad autónoma hablaba con el gobierno central y se ponían o no de acuerdo. Zapatero fue el que instauró la conferencia de presidentes. ¿Por qué? Porque el Senado no funciona. Normalmente en un Estado federal hay una cámara, ¿no? En Alemania es el Bundesrat, que articula los Länder, ¿no? Y por tanto se ponen juntos allí y discuten de cosas, de cómo organizar un país que tiene, digamos, los Länder o las comunidades autónomas tienen competencias propias, pero al mismo tiempo hay muchas competencias de carácter compartido que se pueden articular. No puede ser que un sitio pase en una cosa y en la otra en otra. Hay algunos estados federados, como Canadá, que es un federalismo asimétrico, es decir, que Quebec tiene unas competencias y el resto tiene otras, etcétera, etcétera. No vamos aquí a hacer una lección de política, pero sí que es importante entender que, como pasó en el COVID, y antes pues Nacho lo decía, cuando pasó en el COVID, o sea, de la mitad de reuniones de conferencia de presidentes que se han hecho durante todo este tiempo, que son más de una veintena, la mitad se hicieron durante el COVID. ¿Por qué? Porque ahí se vio que si no se reunían y no se ponían de acuerdo, aquello podía ser un caos. Fuerza mayor, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿ahora dónde estamos? Estamos en un momento complicado, porque el sistema de financiación autonómica necesitamos cambiarlo. Hay muchos temas que están apareciendo ahí, que son pues la financiación de la educación, el tema de vivienda, que es un tema súper importante, cuyas competencias son de las comunidades autónomas, pero el Estado tiene que tener una lógica también de posibilidad de intervención, etcétera, etcétera. Y el hecho de situar una conferencia de este tipo, que es importante que se haga en medio del barullo político de mafia o democracia, esto realmente para mí es de una responsabilidad total por parte del Partido Popular, porque es el que está saboteando, de hecho, la conferencia de presidentes, incorporando una cantidad de puntos que lo hace inmanejable. ¿Alguien puede imaginar que en un día en Barcelona el viernes van a poderse discutir estos temas en serio? Déjame, Joan, que voy ahora haría contigo, Ignacio. Hago una pausa y a la vuelta seguimos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Ignacio Escolar, Joan Subirats y Carlos Navarro Antolín. Seguíamos hablando de la conferencia de presidentes que se va a celebrar el viernes en Barcelona. Se hablaba aquí de la utilidad demostrada de esta conferencia de presidentes, por ejemplo, en tiempos de pandemia durante el COVID. Y decía ahora Joan, antes de irnos a publicidad, meter a la conferencia de presidentes en todo el barullo y la bronca política que hay es una manera de sabotear, por parte del Partido Popular, de sabotear la conferencia. Ignacio. Que es bastante evidente. Esa conferencia estaba pensada para buscar algún acuerdo en un sitio muy difícil, porque evidentemente son muy difíciles los acuerdos entre la izquierda y la derecha, pero como somos un Estado federal, aunque los mecanismos para que eso funcione a veces son bastante ineficientes, la realidad es que hay cosas en las que están implicadas las dos administraciones, el Gobierno central y las autonómicas. Meter 16 temas en una reunión con 17 presidentes autonómicos más el Gobierno es boicotearlo. Y sobre todo, ¿qué temas se ha metido? Porque el Gobierno podía haber metido, por ejemplo, las leyes de concordia que están intentando sabotear en las comunidades autónomas las leyes de memoria estatales. Podría haberlo hecho. Oye, quiero este orden del día. Pero no lo ha hecho. Ha intentado coger los 6 temas que de verdad podía haber una posibilidad de acuerdo con los demás presidentes autonómicos, o que al menos sí que hay un tema muy concreto en el que tienen algo que debatir. Cuando el PP te lleva allí 10 puntos más y algunos de ellos son la reforma del estatuto fiscal del fiscal general, es evidente que lo que se busca no es un acuerdo, es un desacuerdo.
es mostrar el desacuerdo. Intentar que aquello, en vez de ser un foro donde se intente llegar a un acuerdo, es que sea otro elemento más para generar ruido, como si tuviéramos pocos, porque el Parlamento, que es otro sitio también pensado para los acuerdos, es ese sitio donde de manera cotidiana se insulta, la oposición insulta al gobierno. Ya en unos términos que se escuchan cosas en la tribuna de oradores que antes hubiesen generado gran revuelo en la bancada y ya se quedan así mirando como diciendo, bueno, pues otro día más que llueve, la normalidad democrática. Yo recuerdo la que se montó cuando por ejemplo, Mariano Rajoy dijo que estaba traicionando a los muertos a Pedro Sánchez. Fue un gran escándalo, hay que ver lo que ha pasado en el Parlamento. Esto, en fin, hoy no sería ni un breve. Con las cosas que se están diciendo de gobierno felón, gobierno mafioso, no sería ni un breve, no sería, en fin, no daríamos ni un mísero teletipo de una cosa así. Y esto lo que te demuestra es que hay una oposición que no ha entendido lo que ocurrió en el 2023 y por qué perdieron. Que no perdieron por quedarse cortos en el acoso, sino por el que te vote Chapote y por los pactos con Vox, y que ha decidido convertir la vida pública en un pantano hediondo, en el que todos los ciudadanos se quieren alejar, porque de verdad es una vida política bastante insana. Mira, voy con otro asunto del que hemos estado hablando estos últimos días y que está marcando también la semana, porque además puede dar un giro, que es la investigación de las muertes en las residencias de Madrid durante lo peor de la pandemia, una fase de instrucción en la que ayer declaró como testigo un exasesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid, él es Antonio Burgueño. Radio Madrilena Jiménez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y ayer Burgueño, en su comparecencia ante la juez como testigo, él contó que se reunió en marzo de 2020 con la presidenta autonómica, con su jefe de gabinete, con Miguel Ángel Rodríguez, con otros 2 consejeros, y en esa reunión dice que fue nombrado mando único. Y entonces la Fiscalía pidió la interrupción de esta declaración, pare, precisamente porque lo que contó puede ser que Burgueño pase de ser testigo, que es como había entrado a declarar, que pase a ser imputado. Eso es, la Fiscalía paraba el interrogatorio cuando Antonio Burgueño contaba eso, que tuvo una reunión el 11 de marzo de 2020 con Ayuso, con el que era entonces consejero de Sanidad, el de Hacienda y con el director de gabinete, con Miguel Ángel Rodríguez, que entonces Burgueño propuso crear un mando único sanitario, que le nominaron para ello, porque nunca se le nombró oficialmente, y ante eso la Fiscalía consideró que la situación de este hombre, de Burgueño, podía pasar de testigo a imputado, porque aquí hay que recordar que lo que se investiga es si se denegó la asistencia sanitaria a los mayores que estaban en residencias. Así que no hubo más opción a preguntas y con la prensa, pues Antonio Burgueño solo dijo esto cuando llegó. Deberíamos haber revisado científicamente la epidemia. Deberíamos haber revisado científicamente la epidemia. Eso sí, no contestó a qué se refería, qué le parecieron los protocolos o si se medicalizaron las residencias. Hay que recordar, Ángels, que en otro caso, que ya contamos la semana pasada, este hombre, Antonio Burgueño, está como investigado, como imputado. Sí, porque hay otra causa abierta por lo mismo. Y luego está, Elena, lo que dijo el presidente de H&M Hospitales, que confirmó que aquellos mayores de las residencias que no tenían un seguro sanitario privado no fueron derivados a hospitales privados, algo que sí se hizo con quienes sí tenían la póliza. Sí, las familias esperaban que con la declaración del presidente de este grupo de hospitales privados, que se llama Juan Abarca, este hombre, pues que quedara claro que el gobierno de Ayuso no utilizó la sanidad privada para atender a los mayores que vivían en residencias y que no tenían un seguro privado. Y eso es lo que han conseguido. Mira, este es Carlos Castillo, el abogado de las familias. Que de su declaración se ha podido desprender claramente que no existieron derivaciones directas desde las residencias a los hospitales privados que estaban bajo su control. Es decir, que no se utilizaron los recursos de los hospitales privados que estaban en manos de la Consejería de Sanidad gracias al mando único que se estableció en la pandemia, no se utilizaron esos recursos privados para atender a los residentes en las residencias de la Comunidad de Madrid. Después el presidente de este grupo de H&M Hospitales, vía comunicado, ponía cifras a ese relato. Decía que atendieron solo a 34 mayores de residencias sin seguro privado frente a 253 que atendieron y que sí lo tenían. Este grupo, Ángels, contaba entonces con 6 hospitales y casi 700 camas. Elena, gracias. Bueno, pues eso. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hay un poco de retardo ahora en el adiós. Escuchábamos gritos de familiares de fallecidos en las residencias a la salida de Burgueño de su declaración.
llevan años desde que pasó lo peor de la pandemia, reclamando que se haga justicia por esos protocolos, llamados protocolos de la vergüenza, que por fin, al menos hay 2 causas judiciales abiertas en las que ya se ha imputado a algunos de los colaboradores de Isabel Díaz Ayuso en materia sanitaria, y yo no sé, Subirats, si podemos entender que se va estrechando el cerco hacia los responsables de lo que pasó entonces. O sea, lo que está pasando es que yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Porque llevábamos mucho tiempo, sí, digamos, buscando. Ha habido un cierto cambio en la capacidad de los juzgados de aceptar, digamos, las demandas y de empezar a generar procesos de imputación y de análisis de responsabilidades, que ha sido cuando se ha empezado a plantear el tema como una discriminación en el acceso a los servicios de salud, ¿no? Es decir, que a algunas personas sí se les daba el acceso a los hospitales y a otras personas no. En ese punto, digamos, la capacidad de los jueces de admitir a trámite y de iniciar causas sobre esta cuestión ha sido mucho mayor que cuando se planteaban los temas de homicidio imprudente o de negación de socorro, que eran, digamos, las imputaciones que se habían planteado anteriormente. Lo digo porque ahora, como llevamos mucho tiempo con este tema, ¿por qué ahora de golpe empieza a haber juzgados, digamos, jueces que admiten, digamos? ¿Por qué? Porque el factor clave ha sido el hecho de que personas en condiciones sanitarias similares, con problemas de salud similares, en algunos casos sí que eran trasladados a un hospital y en otros casos no. Y ahí es donde realmente parece que, digamos, las causas que se están planteando por parte de las familias de los afectados ha empezado a tener sentido y han encontrado eco en los juzgados, y hay dos causas en marcha, y parece que pueden haber muchas más, porque, digamos, siguen pendientes de resolución muchos de estos temas, ¿no? Yo creo que es importante esto, porque al final resulta, como ahora se comentaba, ¿no?, estas declaraciones de Juana Barca, ¿no?, en las cuales se dice que hubo casos en los que sí que esas personas que tenían, digamos, algún tipo de seguro privado, eran admitidos en hospitales privados, y en el caso de las personas que no tenían ese tipo de póliza, no salían de la residencia, ¿no? Y allí realmente es cuando estamos, yo creo, tocando el fondo de la cuestión, ¿no? Ignacio. Porque para mí la clave es esa, ¿no? ¿Qué criterio se aplicó? Porque otras comunidades aplicaron criterios de triaje en esta situación, y es entendible que ocurra, que tienes una pandemia... Los propios hospitales aplicaron triaje, y en casos de personas que tenían otras dolencias, que tenían otras enfermedades, pues estaban por detrás que otras que tenían más posibilidades de salvarse. Es terrible, pero esto ocurrió. El problema es si el triaje en Madrid era el seguro médico. Claro. Si el criterio en las residencias... Si no era un problema de salud, sino que era un problema, claro. Y esto es gravísimo. Gravísimo, sobre todo porque acordaos, y vuelvo otra vez a lo que decía antes de la desinformación, igual que estuvimos semanas discutiendo sobre la responsabilidad de Teresa Rivera sobre la Dana, cuando el responsable claramente era Amazon, pues hemos estado durante años hablando de que esto era culpa de Pablo Iglesias y su gestión de las residencias, cuando evidentemente las residencias autonómicas de Madrid dependen del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y en fin, creo que a mí me alegra mucho que la justicia... 3 años más tarde, 4 años más tarde, por fin empiece a mirar este asunto. Me entristece que haya tardado tanto. Y recordemos que en todo este tiempo la presidenta de la Comunidad de Madrid, que además responde de la manera que responde siempre, que en la Asamblea de Madrid llegó a decirle un día a la oposición, a que ellos siempre están ustedes con esas mierdas, refiriéndose a los más de 7.000 fallecidos, y se ha negado a recibir a las víctimas, a las familiares de las víctimas de la pandemia. Amazon ha tardado menos, con todo lo que ha tardado. Exacto. Bueno, todavía no las ha recibido. Ya ha dicho que les va a recibir. Exacto. Al menos. Carlos. Sí, pues efectivamente tenemos ya 2 causas judiciales referidas a varias residencias por hechos comunes. Hay un dato importante, que se ha evitado la prescripción. La justicia ha tardado, pero al menos se ha evitado la prescripción, y esto se podrá investigar a fondo. A mí lo que no me gusta nada es la reacción de una consejera autonómica de la Comunidad de Madrid, que oí ayer, insistiendo en la tesis de extender los denominados protocolos de la vergüenza a otras comunidades autónomas que, o casualidad, pues son Navarra, el País Vasco, Cataluña, si no me equivoco, Asturias. No me parece de recibo esa estrategia. Y uno entiende las estrategias de defensa, las entiende todas, por supuesto, pero no me parece de recibo, no me parece ni decoroso, ni me parece respetuoso, y además me parece revelador. Cuando tú tratas de extender tu problema a otras comunidades
realidad y ves claramente intereses políticos espurios, pues en este caso da náuseas, porque también juega en contra que la sociedad, no se nos olvide el contexto general, da por amortizada la pandemia. La pandemia se ve ya algo como muy lejano, probablemente porque necesitamos verla como lejano por ese escapismo vitalista. Lo que pasa es que a las familias, Carlos, y la familia, a las familias les cuesta, claro. Ahí voy. Entonces, por eso esto es importante, porque las familias que se han visto demasiadas veces orilladas, cuando no maltratadas, pues necesita que se les dé toda la atención, toda la voz que yo espero que tengan en el juicio, que se las escuche como víctimas que son, porque tienen absolutamente derecho a toda nuestra comprensión y todo nuestro apoyo. Y cualquier estrategia política hay que pensarla muy bien, porque se puede quedar a la altura del betún. No, y además porque hay un problema de generar precedentes. Es decir, claro, si lo del COVID o lo de la Dana fueran cosas que sabemos que son irrepetibles y que por lo tanto se han dado una vez pero nunca más van a ocurrir, digamos, habría un problema, digamos, de esclarecer lo que pasó, pero de alguna manera, una vez esclarecido, ya sabríamos que nunca más volverá a repetirse, pero es que no es así. Es decir, situaciones del tipo de emergencia sanitaria, de emergencia por causas naturales, van a repetirse, sabemos, porque lo sabemos, que estamos en una situación de creciente excepcionalidad, y por lo tanto, el saber cuáles son los procesos de selección, de triaje, de cuando hay situaciones de colapso en las cuales no puedes atender a toda la gente afectada al mismo tiempo, es muy importante para el futuro. Por lo tanto, no solo es un problema de pasado, es un problema de gestión de emergencias, que es un tema clave. Bueno, vamos a avanzar. Está a punto de empezar la comparecencia de Leire Díez. Teóricamente era a las 10 de la mañana, pero la vemos ya sentada en el salón de ese hotel donde había convocado a la prensa. Hay muchísima expectación. Que eso también lo da el momento político en el que vivimos, ¿no? ¿En qué momento nos hemos vuelto todos locos por la comparecencia de una mujer a la que no conocíamos hace 48 horas prácticamente? Hace apenas 2 semanas en el diario.es contamos la historia tremenda de cómo la policía en la época de Rajoy se inventó que el eurodiputado Miguel Urbán estaba traficando con 40 kilos de cocaína para financiar a Podemos, y cómo esa denuncia de un confidente sin ninguna fiabilidad y que probablemente sea inventada sirvió para espiar las cuentas corrientes de un eurodiputado sin orden judicial. Pero aquí estamos hablando de Leire y de toda la cloaca del PSOE y de todo lo que ha pasado y la mafia de este gobierno. Y dices, bueno, sí. Y hay una, voy contigo, Subirás, que quieres hablar. Y hay una cosa más, y yo te lo comentaba en la publicidad, Ignacio, cuando todas estas cosas que ahora están generando tanto ruido mediático que tiene sepultados a los verdaderos y a los importantes debates que deberíamos estar abordando, luego cuando estas cosas quedan en nada, claro, no vuelven a aparecer. Es decir, no hay... ni se pide responsabilidades por el tiempo que se ha dedicado a esto, y los medios que dedican horas y horas a esto, horas o páginas, ni siquiera lo cuentan. Es decir, vivimos en un momento absolutamente, ya digo, o sea, que la comparecencia de una exmilitante del Partido Socialista esté generando ahora mismo, o sea, toda esta expectación, es que es una cosa. Subirats, ¿qué querías decir? Estaba en esa misma línea, es decir, lo que comentaba Ignacio Escolar, ¿no? Es decir, las explosiones, ¿no?, que hay en los temas mediáticos. Hay explosiones, ¿no?, y hay personajes que llegan al estrellato o se estrellan con una rapidez brutal y luego desaparecen. Es decir, yo creo que eso más bien nos debería preocupar, ¿no? Porque realmente si los temas de fondo, digamos, no los tocamos, porque hay temas muy de fondo que no alcanzan ese nivel de discusión. Hoy, por ejemplo, planteabais un tema, ya que hablamos todo el día de las dificultades de la inmigración, hoy estabais planteando un tema antes sobre qué aporta la inmigración desde el punto de vista de funcionamiento de la economía, ¿no?, y la significación que tiene, ¿no? Y este aspecto positivo desaparece. Ayer mismo Subirats salía aquí el debate, estaba allí, salía el debate y hablábamos de la nueva PAU, de la nueva prueba de acceso a la universidad, y él planteaba sobre la mesa que lo que se tenía que debatir era la educación, es decir, no la PAU, sino todos los cursos anteriores antes de que los chavales lleguen a la PAU, cómo se tienen que hacer, cómo se tienen que distribuir, un debate educativo que evidentemente tampoco se aborda porque estamos en otras cosas. No empieza todavía Leire Díez porque ha dicho que es que la comparecencia empieza a las 10, pues la hora que ella había dicho, ahora son las 9:39,
las 8:39 en Canarias, pero que ella es de llegar pronto a los sitios. Mira, como la duquesa de Alba. Ya, pero es que a mí ahora me tiene esto porque está ella sentada en la mesa. 20 minutos. Es que no lo sé, pero ella ha dicho esto, que ella es de llegar pronto a los sitios. La duquesa de Alba, que llegaba antes siempre. Sí, pero es que es mucho antes esto, Carlos. Sí, la duquesa llegaba a la boda de la infanta Elena, llegó la primera, media hora antes, a la catedral. Y yo también soy de llegar pronto a los sitios. Eso es responsabilidad. Mira, espera. Prometo que mi idea no era adelantar nada, era llegar a tiempo. Ha calculado mal los tiempos. Sí, es que es todo surrealista en este caso. Mira, vamos a avanzar nosotros con otra cuestión, porque también hemos estado hablando estos días de lo que va a hacer y lo que está haciendo ya el gobierno en torno a los contratos de armas, de compra y venta de armas con Israel. Y el gobierno está estudiando ahora las consecuencias que puede tener la suspensión de un contrato que firmó con Israel para la fabricación de misiles, en un contrato que, por cierto, se firmó cuando la ofensiva israelí sobre Gaza ya estaba bastante avanzada. Javier Bañuelos, buenos días. Uy, no está Bañuelos. Hemos perdido a Bañuelos, o se nos han cruzado los cables. ¿Estás ahí, Bañuelos? Venga, pues vamos a ver si podemos recuperarlo para que nos lo cuente, porque parece, se deduce de todo lo que está haciendo ahora mismo el gobierno, se deduce que sí está decidido a no mantener ningún tipo de contrato para la compraventa de armas, para el intercambio comercial armamentístico con Israel. Estamos hablando ahora de un contrato que se firmó, insistimos, cuando la ofensiva israelí sobre Gaza estaba bastante avanzada. Bañuelos, ¿estás ahí? Aquí estamos, Andy, buenos días. El Ministerio de Defensa, Bañuelos, argumentaba que no podía romper en su momento, dijo, que no podía romper este contacto porque no encontraba alternativa, pero ha sido ahora 19 meses después de su firma cuando el Ejecutivo ha decidido que sí, que va a romper ese acuerdo. Sí, una decisión, además, que ha provocado bastante desconcierto entre la industria de defensa. Hay muchas dudas, hay confusión. Hemos sondeado a las empresas españolas que iban a participar en la fabricación de estos misiles diseñados por Israel y no entienden cómo pretende el Ministerio de Defensa construir ahora estos misiles contracarro Spike de última generación sin recurrir a esa patente tecnológica israelí dueña de este prototipo. Hay recelo, Ángels, a nivel empresarial y hay desazón también a nivel militar en el Ejército de Tierra. Bueno, la suspensión de este programa de misiles de última generación ha caído como un jarro de agua fría porque trastoca, nos dicen, sus capacidades operativas. De hecho, como bien apuntabas, en el gobierno admiten ya que aún están calibrando el efecto que va a tener esta decisión adelantada por la SER. Lo explicaba así la ministra portavoz, Pilar Alegría. Entiendan que se está buscando ahora cómo reorientar el programa y incluso pues se está estudiando aún los efectos, si me permiten, de esa medida de cancelación. Bueno, lo cierto es que Defensa, Ángel, se ha metido en un callejón sin salida porque los nuevos blindados que espera el Ejército de Tierra, los 8x8 conocidos como Dragón, en los que España se ha gastado más de 1.200 millones de euros, bueno, llevan ya equipados en sus torretas los lanzadores de estos misiles Spike israelíes. Y en la industria militar, bueno, pues nos dice que cuesta imaginar que vayan a tener que cambiar ahora el diseño de estos blindados que, por cierto, están llegando con bastante retraso. Bañuelos, gracias. Un abrazo. No, ya lo contábamos, que había preocupación, que romper este tipo de contratos tiene consecuencias económicas y consecuencias para el propio material para defensa. Pero sí parece, Ignacio, que el gobierno se mantiene firme en la decisión. Sí, es un tema hiperdelicado porque claro, es verdad que el gobierno de España es, entre todos los europeos, el que más está siendo duro y crítico con el genocidio en Palestina, pero al mismo tiempo ha habido muchos contratos, demasiados contratos, que han seguido en marcha, que se han firmado y que ahora darlos marcha atrás tiene mucha complejidad. El problema de fondo es que Israel es uno de los principales suministradores de dos tecnologías claves para todos los países, tecnologías de defensa y tecnologías de ciberseguridad. Y esas dos tecnologías son tecnologías que no es solamente un contrato de suministro de compro eso porque hay otro proveedor, son tecnologías que luego están en la cadena de producción de muchas empresas españolas. Y yo creo que el gobierno está intentando un equilibrio a veces muy complicado, porque es el mismo gobierno que está diciendo que esto es un genocidio, es el mismo gobierno que está diciendo que es impresentable, es el mismo gobierno que ha dicho que hay que romper con este comercio y que hay que tomar sanciones contra Israel, pero luego se encuentra que tiene que pasarlo a la prosa del BOE y de los contratos públicos y de un mundo donde tirar para atrás un contrato una vez firmado puede tener consecuencias económicas. Y ojo, que no son solo consecuencias económicas para el gobierno, es que el Tribunal de Cuentas se lo reclama al propio político que firma estas cosas después, que ha habido varios casos en los que consecuencias de este tipo económicas acaban siendo el embargo y la ruina del patrimonio de un político. Entonces esto
Claro que esto explica por qué están haciendo todos estos giros y al mismo tiempo yo sí que creo que la voluntad del gobierno con este tema, siendo mejorable, es sin duda la más alta de todos los países europeos. Carlos. Bueno, el corazón y el cuerpo no te piden contratar con un país que ahora mismo estamos viendo. Ayer veíamos unas imágenes espantosas, ¿no? Bueno, recordemos que hoy, sí. hoy han interrumpido la entrega de Sí. alimentos porque están tiroteando a los gazatíes que van a buscarlos. Israel ha declarado la zona donde se reparte alimentos, lo ha declarado zona de combate. Yo entiendo perfectamente que no se puede, te dé fatiga, ¿no? Tener que hacer esos contratos, y hay que romperlo cuando estás viendo que se atacan las colas del hambre, las llamadas colas del hambre, porque es espantoso lo que estamos viendo y es estremecedor, y ya no hay adjetivo. No creo que solo haya que valorar, por eso digo que hacer un análisis pragmático y racional, como se debe hacer también, es muy cómodo, es muy desde aquí, desde España, desde la comodidad de esta tertulia, ¿no? Pero hay que hacerlo porque aquí hay consecuencias no solo económicas. En nuestro papel en todo este asunto también las hay diplomáticas y políticas. Yo no sé, planteo la pregunta, ¿hasta qué punto nos conviene tener un papel de tan líderes en la crítica, en el castigo, en la petición de castigo contra Israel? Eso también alguien fríamente tendría que mirarlo en un despacho, pero insisto en que es muy difícil con las colas del hambre que estamos viendo y los ataques pensar en seguir contratando, ¿no? Yo creo que el castigo en realidad para Israel es bastante poco y que cabría mucho más abrir un debate sobre si ya determinadas fuerzas internacionales deberían aliarse para empezar a mandar ayuda humanitaria. Esa sería quizás la gran ayuda, pero entiendo que desde aquí es muy fácil opinar. Joan. Sí, bueno, hay un tema como muy coyuntural que es evidente, que es el hecho de que ahora, digamos, el propio liderazgo que ha asumido el gobierno de España y Pedro Sánchez en el tema de las condenas a Israel por lo que ocurre en Gaza, hacen cada vez más difícil mantener los contratos con Israel, que precisamente, como antes decía Ignacio Escolar, es líder en dos temas que están muy vinculados a la propia situación en Gaza, que son ciberseguridad y tecnología militar, ¿no? Y eso les ha dado, digamos, el esfuerzo que están haciendo en su propio país, porque, tienen una aplicación muy directa en relación a la coyuntura en su propio país, les sirve luego para vender tecnología a nivel internacional. Esta es lo difícil. Entonces, políticamente, en muchos casos se sabe que tienes que asumir los costes que implica una posición de carácter ético que tienes planteada, que exige ese tipo de situaciones, y entonces la sustitución, ahora en el comentario que se hacía, la sustitución de esa tecnología israelí por otra tecnología va a ser complicado. Pero en el elemento, si vamos más al elemento de fondo, que es algo que ya vimos hace tiempo, Europa tiene que plantearse en un momento de cambio geoestratégico como el que estamos viendo a nivel internacional, a nivel mundial, una mayor autonomía en temas clave. Y porque la dependencia, ahora estamos hablando de la tecnología israelí en los misiles, en los lanzamisiles, pero por ejemplo la dependencia que tenemos de la tecnología militar americana en mucha de nuestro armamento también es enorme. Es decir, ahora si hubiera una ruptura con Estados Unidos en este tema, los aviones no funcionarían porque dependen absolutamente de tecnología militar norteamericana. Por tanto, allí hay un tema más de fondo que es la inversión, ¿no? Ahora no quisiera recordar el plan Draghi, el plan Letta, etcétera. La inversión que se tiene que hacer por parte de Europa en una mayor autonomía estratégica es clave, ¿no? Porque si no, luego los costes son los que son. Voy a ir un momento, es que es lo que estamos viendo, no sé si vosotros dos, Carlos y Joan, tenéis alguna televisión puesta, pero lo que estamos viendo aquí, Ignacio y yo, es que está posando para los fotógrafos, porque sigue Leire Díez sentada en esa mesa donde va a comparecer a partir de las 10 de la mañana, entonces los fotógrafos le van pidiendo que ella se gire, le van haciendo fotografías. Son las 9:48 de la mañana. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Hola de nuevo, Ángel. Y mantiene que va a empezar a hablar a las 10. Sí, aquí estamos esperando en esta sala de un hotel del centro de Madrid con la propia Leire Díez, como dices, que ha llegado casi media hora antes para sorpresa de todos los que estamos aquí. Ella asegura que hasta las 10 no va a empezar, que es la hora a la que ha convocado, y mientras la estamos viendo, como decías, pues posar ante los fotógrafos. ¿Y por qué no se va a una habitación y se va a un despachito? Se va a una habitación al lado. No nos lo ha querido explicar. Ella ha llegado y se ha sentado en esta mesa, esta sala de prensa improvisada.
y aquí está posando a la espera de dar sus primeras explicaciones, las que son sus primeras explicaciones públicas, ¿no? Tras revelarse estas conversaciones con empresarios pidiendo información comprometedora de cargos de la UCO y tras darse ayer de baja de militante del PSOE. Y Ana, ¿sabemos si va a responder o todo esto va a ser para una declaración y no va a admitir preguntas? Todavía no nos ha aclarado si va a admitir preguntas. Ahora mismo ella está centrada en posar ante los fotógrafos. Pero el contraste con otros casos de este tipo que van con gafas, con pañuelos. De verdad que esto merece una crónica. Ana, quedamos pendientes. En cualquier caso, a las 10 de la mañana habrá terminado el abierto cuando ella empiece a hablar y ya en boletines informativos contaremos lo que dice Leire Díez. Gracias, Ana. A vosotros. Porque me queda una cuestión del exterior, y es que Ucrania ha vuelto a golpear por sorpresa una infraestructura clave para el Kremlin. Hablamos de un sabotaje con explosivos y drones submarinos contra los pilares del puente de Kerch, que conecta la península anexionada de Crimea con la Rusia continental. Es un golpe que ha provocado el cierre temporal de esta infraestructura estratégica y que vuelve a demostrar, Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Vuelve a demostrar casi por segundo día consecutivo la capacidad de Kiev para sorprender a Rusia y a sus aliados. Demuestra la capacidad de ataque a bajo coste gracias a una mezcla de tecnología avanzada, ingenio y de hacer mucho daño, sobre todo como lo hizo, como decías, este pasado fin de semana en esa operación telaraña contra las bases aéreas del Kremlin, evidenciando las vulnerabilidades de un país como Rusia, supuestamente blindado en seguridad. Y claro, esta es una lección global, no solo para Ucrania y para Rusia. Analistas como Jesús Pérez Triana consideran que estos golpes mejoran la posición de Ucrania en las negociaciones. Las famosas cartas que el presidente Trump decía que Ucrania no tenía, que se reserva cartas debajo de la manga, y que es capaz de llevar a Rusia a la guerra. Es decir, que esta guerra no es algo lejano que sucede en el Donbass, sino que esta guerra sucede también en el corazón de Rusia. Con lo cual Ucrania va a poder llegar un poco mejor a las negociaciones y plantear, tenemos más ases en la manga y que nos podemos llevar más sorpresas en un futuro. Eso a medio largo plazo. Lo que es más inmediato, lo que podemos esperar, es la respuesta de Rusia. De hecho, el expresidente Medvedev ya prometía ayer venganza. Normalmente los ataques de represalia rusa suelen tener como víctimas últimas a la población civil. Rusia necesita demostrar que es capaz de seguir imponiéndole costes a Ucrania después de que Ucrania haya demostrado que es capaz de llevar la guerra al corazón de la propia Rusia. De momento hoy se multiplican los contactos, Ángels, especialmente en Bruselas, donde mañana se reúnen los ministros de defensa de la OTAN. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Pues nosotros vamos a seguir a lo nuestro mientras Leire Díaz espera que sean las 10 de la mañana para empezar a hablar, que por cierto confirmamos, no va a aceptar preguntas, con lo cual no sé qué hacemos todos pendientes de esto, que nos pase un papel y leemos lo que quiera decir. Pero bueno, mientras tanto, para llenar el tiempo, Sergio Castro, para eso habéis quedado, de teloneros de Leire Díaz. Bueno, no Sergio Castro, Pepe Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Contadnos. Pues nada, en unos minutos, a partir también de las 10, no vamos a hacerlo antes. No, que nosotros somos puntuales. Claro. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado decir, es que no supe decir que no? De eso hablamos hoy con Marta Sanz y Manuel Delgado en El Rincón y La Esquina. Vamos a hablar de noes. Y también con todos ustedes, porque en el 900, 100, 800 esperamos ya sus historias y comentarios. Queremos que nos cuenten en cualquier terreno, en el laboral, amoroso, amistoso, familiar, el día que usted dijo no, o cuando quiso haberlo dicho y no se atrevió a pronunciar esa palabra, o bien mirado, cuando en cualquiera de esos ámbitos a usted le dijeron un rotundo no. No. Hoy no. 900, 100, 800. ¿Qué más? Bueno, biografía no autorizada con Roberto Villar. Hoy Leticia Sabater con B, para no confundir, ¿vale? Vale. Y viaje de ida, viajamos la vida de Regina García López, la asturianita, la mujer que no tiene brazo ni los necesita. Era el eslogan que tenía en los años 20-30 esta artista de variedades que se convirtió en una incontestable artista en el mundo. Y antes, para terminar el programa, vamos a tener la entrevista de los miércoles. Habitualmente cuando uno tiene mucho éxito en una novela, en una película, en cualquier proyecto, suele generarse enseguida tantas expectativas que llega el síndrome de la segunda obra. Claro. Que dices tú, ya solo puedo fracasar o defraudar o no estar a la altura de las circunstancias. No es el caso de nuestra invitada, de Belén Funes, directora, lo recordarán, hace 5 años Goya a la mejor dirección Nobel por La hija de un ladrón. Ahora ha vuelto con Los Tortuga, que acaba de ser también muy valorada y premiada en Málaga, una historia de muchas cosas, de migración, de precariedad, de una relación tensa y complicada entre una madre y una hija. Se titula Los Tortuga y vamos a charlar con ella, pues eso de las 11:30. Pues tenemos buen plan.
boletín desde las 10, nunca antes, a las 10 el boletín y después ya entramos nosotros. Ignacio Escolar, Joan Subirats, Carlos Navarro Antolín. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.